Hola, buenas chicos. Bueno, lo primero, feliz año. Y este va a ser el primer vídeo que voy a dedicar a la explicación del tema 4. Se trata de un vídeo que os debía ya desde el final de este primer trimestre o cuatrimestre. Y va a ser también un vídeo que nos va a servir para repasar lo que dimos ya a finales de diciembre sobre este tema 4 y que no entremos un poco desorientados a esta segunda evaluación, ¿vale? O sea que en este primer vídeo voy a hablar de la influencia del medio natural en la actividad humana y luego en el siguiente vídeo pues continuaré con el tema y nos va a servir estos 2 días que os vais a quedar, estos 2 días, no, esperemos que sean 2 días, que no sean más, esos 2 días que os vais a quedar en casa para repasar un poco lo que habíamos dado ya en diciembre, ¿vale? Así que nada, vamos a empezar cuanto antes con la explicación y bueno, ya comentaremos en clase también si tenéis alguna duda, ¿vale? Y de más aspectos. Bueno, en primer lugar, como hago siempre, están los temas, conceptos y gráficos que pueden caer en mis exámenes y en el examen de selectividad, que es más plausible que caigan, ¿vale? Entre los temas a desarrollar, pues estaría esta lista que veis aquí. Conceptos, pues bueno, que son los mismos conceptos que os aparecen, recordáis, en el glosario que os envié, me enviaron a mí desde la Complutense el glosario de conceptos que podían caer en el examen, ¿vale? Pues entre ese glosario de conceptos, dentro de ese glosario de conceptos que me enviaron, los conceptos que se refieren a este tema 4 son estos de aquí, ¿vale? Hay alguno por aquí, cuenca fluvial y embalse, por ejemplo, que incluso pertenece al tema 3 también, pero bueno, que pueden caer también referentes a este tema 4, ¿vale? Porque también volvemos a hablar del agua, por ejemplo, y entonces vuelven a caer cuenca fluvial y embalse, por ejemplo, ¿vale? Luego, los prácticos. Pues distintos tipos de prácticos pueden caer. Vamos a ver alguno que no habíamos visto todavía, ¿vale? En primer lugar, un gráfico que puede ser de distintos aspectos del consumo de agua en España, por ejemplo. Mirad, aquí están, esto es un gráfico de sectores, ¿vale? Es un gráfico circular, se le llama un gráfico de sectores, en el que aparecen qué actividades en España consumen más agua, ¿vale? No he encontrado un gráfico posterior a 2006. En la página 111, de todas maneras, del libro tenéis un gráfico un poco más actualizado del año 2012, pero ya os digo que no ha cambiado demasiado, ¿vale? La mayor parte del agua que se consume en España es consumida por actividades de regadío, ¿vale? Por la agricultura de regadío, ¿vale? Sobre todo esa agricultura que produce todo el año fruta, aunque no sea de temporada, que la produce todo el año para luego exportarla, que es un importante sector económico de España y se produce bastante en lo que es la costa mediterránea, la costa levantina, en Murcia, también en Almería, todos esos invernaderos que hay famosos, ¿vale? Pues eso es la agricultura de regadío. Y luego, por ejemplo, vemos que otros sectores económicos pues consumen menos agua, ¿vale? Pero bueno, aún así una buena parte. Pues podría caer un gráfico de estos y tendríais que responder a una serie de preguntas sobre ese gráfico. Luego, os puede caer un texto, ¿vale? Y podéis ver aquí que es un tocho que vais a tener que leer mucho, pero nada de eso, sería bastante fácil, ¿vale? Por ejemplo, esto es un artículo del periódico El País de hace unos años que versa sobre la desertización y os podría caer un artículo que va sobre la desertización y os hace una serie de preguntas de la desertización en España. ¿Qué es la desertización? ¿En qué zonas de España afecta más la desertización que en otros? ¿Vale? ¿Cuáles son? ¿Por qué en esas zonas de España afecta más y en otras zonas de España afecta menos? ¿Vale? Todo eso. Y tendríais aquí ya, trabajaríais a partir de este texto, de este fragmento de artículo, ¿vale? Luego os puede caer también un mapa temático de España, como los mapas temáticos de España pueden caer en cualquier tema, ¿vale? Pero en este caso sería un mapa temático de España en el que podrían aparecer los principales embalses, ¿vale? El riesgo de desertificación, los espacios naturales protegidos y tendríais que responder una serie de preguntas. Este, por ejemplo, es un mapa temático de España en el que aparece el riesgo de desertificación de las distintas zonas, ¿vale? Como veis, donde es más alto, pues aquí en el sureste peninsular. ¿Dónde es más bajo? Pues donde llueve más, ¿vale? La zona climática oceánica, y bueno, y la zona también de clima de montaña, por supuesto, ¿vale? Sería un mapa temático con los espacios naturales protegidos que hay en España,
¿vale? Parques nacionales, parques naturales, que ya veremos la diferencia entre ellos. Y luego, por último, por supuesto, como os cayó en el tema 1, el comentario de una fotografía de un paisaje natural. Y en este caso, ya aparte del relieve, que es lo que vimos en el tema 1, pues ya hemos visto más cosas, como la vegetación, el suelo, los tipos de cursos de agua, ¿vale? Pues tendríais ya que analizar todas estas cosas, aparte del relieve, ¿vale? Aparte de si la roca es silícea, caliza, aparte de si estáis viendo un berrocal, una garganta, un paisaje kárstico, todo eso que vimos en el tema 1, pues tendréis que analizar también qué tipo de vegetación hay, qué tipo de suelos hay, ¿vale? Deducir el clima, ¿vale? Todo eso. Todo eso se añade. Y bueno, una vez expuestos este tipo de preguntas que puede caer en el examen, vamos ya con los paisajes geográficos, que es lo primero de todo, que es una simple diferenciación que vamos a hacer aquí. ¿Vale? ¿Qué es un paisaje geográfico? Pues es el aspecto visual de un territorio. ¿Vale? El aspecto, lo que vemos con nuestros ojos que hay en un territorio. ¿Vale? ¿Y qué vemos en un territorio? Pues que hay elementos naturales, ¿vale? Muy fácil, que son aquellos elementos que están ahí no a causa del ser humano, ¿vale? Sino que están ahí de forma natural, no porque el ser humano los haya puesto ahí, ¿vale? Puede ser cursos de agua, vegetación, el tipo de roquedo que hay, el tipo de relieve, el clima, los suelos, todo eso son elementos naturales. Y luego hay elementos artificiales que son elementos que ha puesto ahí el ser humano, ¿vale? O son elementos que eran naturales, pero que se han visto afectados por la acción del ser humano, ¿vale? También. De esa manera, pues podemos encontrar dos tipos de paisajes. Y esto lo tenéis que especificar cuando hagáis el comentario en una fotografía, si se trata de un paisaje natural o un paisaje humanizado, ¿vale? Yo os recomendaría que digáis siempre a simple vista, ¿vale? Podemos sostener que se trata, por ejemplo, de un paisaje natural. Cuando vosotros dentro de ese paisaje no veáis alteración humana, pero puede que la haya, ¿vale? Pero vosotros a simple vista no la veis, pues decís eso y así no os pilláis los dedos, ¿vale? No aseguráis 100% que se trata de un paisaje natural, pero bueno, decís que a simple vista podemos sostener que se trata de un paisaje natural en el que no hay, no se observa actividad humana, ¿vale? Los paisajes naturales pues son aquellas áreas, aquellos territorios cuyo aspecto visual es fruto de la interacción de elementos naturales, ¿vale? Que el aspecto que se tiene ese paisaje ha sido por la acción del relieve, del clima, de las aguas, de la vegetación, del suelo, pero no del ser humano. Y luego hay paisajes humanizados o antrópicos, que os puede caer de las dos maneras la definición. Paisaje humanizado, paisaje antrópico, son territorios cuyo aspecto visual es fruto de transformaciones de elementos naturales por parte de la actividad humana. ¿Vale? Cuando vemos, por ejemplo, casas, por supuesto, que es un paisaje humanizado, pero luego también cuando vemos que el suelo está siendo cultivado, pues evidentemente ese suelo tiene elementos naturales, pero es que ha sido modificado por el ser humano, por lo tanto se trata de un paisaje humanizado, por ejemplo, un paisaje agrícola, un paisaje ganadero, también, cuando vemos una dehesa, ¿vale? Y cuando vemos un rebaño también de animales, una mina también es fruto de la acción del ser humano. Por supuesto, si veis fábricas, ¿vale? O si veis instalaciones de cualquier tipo, pues se trata de infraestructuras, pues se trata de un paisaje humanizado, ¿vale? Paisaje natural, a simple vista, no observamos actividad del ser humano, ¿vale? O elementos artificiales introducidos por el ser humano. Pero puede ser que estos pinos hayan sido fruto de una repoblación, ¿vale? De una repoblación humana. O puede que haya perdido un caminito que lo haya marcado también los humanos, ¿vale? Por lo tanto, pues podemos decir que es un paisaje que a simple vista es un paisaje natural, pero en el que se observan algunos elementos, ¿vale? Que son fruto de la actividad del ser humano. Y esto, por supuesto, que se ve a simple vista que es un paisaje humanizado o antrópico, ya veis aquí las construcciones, ¿vale? Los pueblos. Bueno, y lo que comenté al principio del vídeo, lo que vamos a tratar en este vídeo es la influencia del medio natural en la actividad humana. Lo vamos a empezar, no sé si me va a dar tiempo, ¿vale? Pero bueno, vamos a empezar a hablar de ello. Primero, en ese tema vamos a tratar de la influencia que tiene el medio natural en la actividad humana, cómo afecta la naturaleza a la actividad humana en España, ¿vale? Cómo afecta, por ejemplo, el tipo de clima seco que hay en la zona mediterránea en España a una actividad humana como puede ser la agricultura, ¿vale? En este caso la naturaleza la que
pone las cosas fáciles o difíciles al ser humano, ¿vale? El medio natural siempre va a facilitar o va a dificultar ciertas actividades humanas. Hay ciertas zonas donde es más fácil la agricultura porque naturalmente el medio natural es más fértil y otras zonas donde es más difícil porque es más estéril, ¿vale? Por deciros un ejemplo con la agricultura, pero hay más, por supuesto, ¿vale? ¿Cómo influye el medio natural sobre las personas? Pues la naturaleza proporciona recursos o elementos para satisfacer nuestras necesidades, nos proporciona agua, suelos para el cultivo, etcétera. Condiciona las actividades humanas, ¿vale? Las dificulta de alguna manera, por ejemplo, cuando hay heladas o cuando hay precipitaciones muy fuertes, ¿vale? O cuando hay nevadas como estos días, pues todo eso puede dificultar el transporte, por ejemplo, que es una actividad humana, ¿vale? Y luego también, pues el medio natural, la naturaleza, pues entraña también riesgos para el ser humano, ¿vale? De ocasionar catástrofes. Pueden ser seísmos o terremotos, inundaciones, ¿vale? El relieve, en primer lugar. ¿Cómo influye el relieve en la actividad humana? Pues ya vais a ver que es muy fácil, ¿vale? Por un lado, influye en el poblamiento. ¿Cómo es que influye en el poblamiento? Pues las zonas que tienen un relieve más llano, ¿vale? Y además que son cercanas a cursos de agua, como pues en las llanuras, los valles fluviales, pues normalmente suele ser el lugar donde vive más gente, ¿vale? Eso no significa que no viva gente en la montaña, pero la mayor parte de la población a lo largo de la historia en todo el mundo vive sobre todo en zonas llanas, ¿vale? De esa manera influye el relieve en el poblamiento, ¿vale? Aunque puede ser en algunas épocas, pues también han sido frecuentes las construcciones en colinas o en pequeños montes, como por ejemplo los castillos de la Edad Media, ¿vale? ¿Por qué los construían en las colinas o en los cerros testigo, aquí en la meseta? Pues porque así podían ver, ¿vale? El horizonte y podían ver si se acercaban enemigos, si estaban así en alto, ¿vale? Si estaban construidos en colinas, ¿vale? Pero bueno, normalmente en zonas llanas. El relieve también influye en la actividad agraria. Las zonas que son llanas y que son bajas, pues tienen mejores condiciones para el cultivo, porque os acordáis que los suelos, ¿vale? Que se encuentran en zonas llanas, pues están más consolidados, han sido menos erosionados que los suelos, por ejemplo, que están en pendiente, con fuerte pendiente. Ahí no, cuando hay una fuerte pendiente, no le da tiempo al suelo a desarrollarse y el humus, que es lo que da fertilidad a un suelo, normalmente acaba cayéndose, ¿vale? Acaba rodando pendiente abajo cuando el suelo tiene una pendiente fuerte, pero cuando es una zona llana suele ser más fértil. Por lo tanto, el relieve, en este sentido, también influye en la actividad agraria. Y luego, por último, también proporciona recursos minerales y energéticos. En los relieves primarios paleozoicos pues suelen contener carbón, por ejemplo, y ciertos minerales. Y luego las cuencas pues suelen suministrar rocas de cantera, ¿vale? Pues todo eso se puede aprovechar. Luego también afecta el transporte. Las llanuras, pues evidentemente las llanuras es más fácil el transporte y construir infraestructuras, carreteras, autopistas en zonas llanas que en zonas que hay pendiente, ¿vale? En la península ibérica, el relieve, en comparación con otros países europeos, el relieve es bastante accidentado y bastante montañoso, ¿vale? Aquí tenemos bastantes desniveles, bastantes pendientes, en comparación, pues si comparamos, por ejemplo, con Francia, con los Países Bajos, por supuesto, con Alemania, con la mayor parte de Alemania y la mayor parte de Francia, es llana, ¿vale? Por lo tanto, es más fácil construir carreteras o infraestructuras allí. En España, como el relieve es muy accidentado, pues hay que salvar a ciertas dificultades, ¿vale? Hay que construir túneles para pasar por elevaciones, por dentro de elevaciones, ¿vale? Viaductos también, que son puentes, ¿vale? Cuando hay un barranco, cuando hay una garganta, para que se pueda asegurar la red de transporte terrestre. Y luego, por último, el relieve puede constituir un atractivo turístico también, ¿vale? Esto es en cuanto al relieve en general. Y luego, en concreto, el relieve costero no favorece la instalación de puertos en un principio porque predominan formas rectilíneas. La mayor parte de la costa española tiene formas rectilíneas, sin entrantes ni salientes, salvo quizá Galicia, que en Galicia hay bastantes entrantes y salientes, pero en el resto de la costa española normalmente suelen ser rectilíneas. Tampoco favorecen los recursos pesqueros, ¿vale? Porque la plataforma continental es bastante estrecha, pero sí que impulsa el turismo donde existen playas arenosas. Tenemos bastantes playas arenosas, ¿vale? Sobre todo en el Levante y en la costa mediterránea andaluza, y eso se puede aprovechar en el sector turístico. Luego hemos hablado de relieve y ahora vamos a hablar del clima.
¿Y en qué sentido influye el clima en la actividad humana? También, en primer lugar, influye en el poblamiento y en el hábitat, ¿vale? La mayor parte de la población a lo largo de la historia evita siempre climas extremos, ¿vale? Tanto zonas de montaña o zonas o las regiones polares, ¿vale? Que hay temperaturas demasiado frías o zonas que son de sequía extrema, como los desiertos, ¿vale? Así que normalmente los seres humanos viven en zonas de clima templado, ¿vale? En el caso de España, en España tenemos un clima templado. Tenemos climas templados, tenemos clima oceánico, clima mediterráneo, pues son climas templados, ¿vale? Pero dentro de España, la mayor parte de la población no vive ni en zonas donde hay muchísimas precipitaciones, ¿vale? Ni zonas donde hay sequía extrema, tampoco, ¿vale? Aunque vive gente, pero la mayor parte de la gente vive en zonas donde ni llueve demasiado ni llueve tampoco demasiado poco, ¿vale? Y luego el propio clima también influye en la forma del hábitat, ¿vale? En lo que son las viviendas, las construcciones que hay en cada zona tradicionales, ¿vale? Las construcciones tradicionales en las zonas de abundante precipitación, como por ejemplo la zona climática oceánica de España, Galicia, Asturias, Cantabria, ¿vale? Las cubiertas de las casas suelen ser inclinadas, ¿vale? Triangulares, ¿vale? Para evitar que la lluvia acabe filtrándose al interior de la casa, para que la lluvia se resbale por el tejado, ¿vale? Y caiga al suelo, ¿vale? Pero no se filtre, para que sea más difícil para la lluvia filtrarse para dentro de la casa, ¿vale? Como ahí llueve mucho, los tejados están con forma triangular, ¿vale? Pero en las zonas de escasas precipitaciones, como puede ser Andalucía y el sureste peninsular, en las casas tradicionalmente, ¿vale? Suelen tener cubierta plana. ¿Por qué suelen tener un tejado plano? ¿Vale? Estas típicas casas que vemos en fotos de Andalucía, de pueblos de Andalucía, que son casas blancas, ¿vale? Y que tienen el tejado plano. ¿Para qué? Para recoger el agua de la lluvia y almacenarla en cisternas. Eso es lo que hacían tradicionalmente. Hoy en día, pues sí que también podemos encontrar otro tipo de tejados en esas zonas, pero lo que estamos hablando de tradicionalmente cómo eran las casas, ¿vale? Luego el clima también influye en la actividad agraria, evidentemente. Hay ciertas zonas donde es más fácil cultivar que en otras, ¿vale? Donde hay suelos más fértiles que en otras y donde es más fácil cultivar por las condiciones climáticas, ¿vale? Las zonas donde hay heladas, pues bueno, eso afecta a los cultivos, ¿vale? Sobre todo en la submeseta norte, en Castilla y León, en Aragón también, ¿vale? Las olas de calor también afectan a los cultivos, precipitaciones escasas irregulares, lluvias torrenciales en zonas mediterráneas, ¿vale? Lo que pasa cuando llega la gota fría. Luego también el clima aporta fuentes de energía renovables y limpias. Y en este caso, pues en España contamos con una ventaja, pero que no se ha sabido aprovechar, ¿vale? Por parte de los distintos gobiernos que ha habido aquí en España, no se ha sabido aprovechar para impulsar un sector importante de energías renovables. Pero se podría haber aprovechado perfectamente porque tenemos recursos para ello, ¿vale? Tenemos viento, tenemos también agua, que lo vamos a ver ahora después, y tenemos sobre todo una elevada insolación. Tenemos muchas horas de sol al año y con eso podríamos aprovecharla para proporcionar electricidad. Podríamos construir centrales solares, ¿vale? Para aprovechar todas esas horas de sol que tenemos en España, ¿vale? Aparte del viento también. Y luego también se aprovecha la fuerza del caudal de los ríos, ¿vale? Para construir centrales hidroeléctricas, que eso también es una forma de energía renovable, que aprovechan la fuerza con la que llega el agua del río. Por eso se suele construir en zonas de desnivel, ¿vale? En el cauce de un río, en zonas donde el río puede haber una pequeña cascada porque va de una zona, porque baja en una zona de bastante pendiente, ¿vale? Hay bastante desnivel y entonces baja con fuerza el agua del río, ¿vale? Una cascada, una pequeña catarata, y entonces todo eso se aprovecha para construir una central hidroeléctrica, para aprovechar la fuerza del agua del río que llega desde arriba y va bajando, ¿vale? Para producir electricidad en los embalses que tenemos aquí en España. De todas maneras, ya os he dicho, hay mucho potencial para aprovechar organizar un sector de energía renovable fuerte en España, pero no se ha llevado a cabo por los gobiernos anteriores, ¿vale? Que hemos tenido. Como vemos aquí, en los países de Europa
que tienen un porcentaje de su energía más alto, que de su energía tiene un porcentaje más alto, perdón, que viene de las energías renovables, son, por ejemplo, los países escandinavos, que los países escandinavos, por ejemplo, tienen bastante poca radiación solar, o sea, tienen menos horas de sol, por ejemplo, ¿vale? Y sin embargo, España, con todas las horas de sol que podría aprovechar, aparte del viento y el agua, por supuesto, que se aprovecha, tiene un porcentaje bastante bajo de la energía que se produce en España, viene de energías renovables, ¿vale? En comparación con otros países de Europa. Y luego, por ejemplo, también el clima condiciona distintas actividades del sector terciario. Hay ciertas condiciones climáticas que pueden afectar actividades como el transporte, ¿vale? Lo hemos visto estos días, las heladas, las fuertes precipitaciones, las nieblas, pero también, por otro lado, ciertas condiciones climáticas, otras, que no son las heladas ni las fuertes precipitaciones, pueden favorecer también actividades turísticas, ¿vale? Pues la elevada insolación que tenemos en el verano, ¿vale? Las horas de sol que tenemos en verano, que son bastantes en comparación con otros países de Europa, en España, aquí en el Mediterráneo y aquí en España, favorece el turismo de sol y playa, y luego también la nieve que tenemos en invierno en ciertas zonas de montaña, pues favorece el turismo de esquiar, ¿vale? Y luego llegamos aquí al agua, ¿vale? Que esto será el último aspecto que trataremos hoy. Eh, es un tema que bastante recurrente en los exámenes de selectividad. Los recursos hídricos, o sea, estamos hablando de este tema, dentro de este tema el agua es un tema bastante recurrente, ¿vale? Los recursos hídricos es la cantidad de agua disponible que hay para el consumo humano, ¿vale? Por supuesto, no todo el agua lo puede consumir el ser humano. De hecho, es una pequeña parte del agua del mundo es la que puede consumir el ser humano, que es el agua dulce, ¿vale? Porque el agua de mar es verdad que se puede desalinizar, ¿vale? Que se puede tratar en plantas desalinizadoras, pero es un proceso muy costoso y que no logra aprovechar la mayor parte del agua, ¿vale? Por lo tanto, aún no se ha encontrado una forma rentable y rápida de desalinizar el agua de mar, ¿vale? Es un proceso bastante costoso. Por lo tanto, lo que se aprovecha principalmente es el agua dulce, ¿vale? Que es minoritario dentro del mundo. Y en el caso de España, pues lo mismo, el agua dulce, ¿vale? ¿Cuál es la fuente principal que alimenta los recursos hídricos? Que el agua que tenemos aquí en España, pues las precipitaciones. ¿Y de dónde procede el agua que consumimos? ¿Vale? Que consumimos en los hogares, que consume la agricultura también, que se consume en la industria, que consume en las ciudades. Pues el 67% procede de ríos, lagos y humedales que tenemos aquí en España, ¿vale? El 30% de acuíferos, que como os acordáis son aguas subterráneas, y luego un 3%, ¿veis lo que os decía? Que es muy poco, viene de la desalación del agua o la reutilización del agua depurada, ¿vale? Viene de la desalación del agua de mar, por ejemplo, o de aguas de lagos salados, ¿vale? O la reutilización de agua depurada. Dentro de los usos del agua existen usos consultivos y usos no consultivos del agua. ¿Qué diferencia hay entre esos dos? Los usos no consultivos son aquellos en los que no se elimina agua, ¿vale? En los que no desaparece agua. Por ejemplo, cuando navegamos, cuando realizamos pesca, ¿vale? Cuando se produce energía hidroeléctrica, las centrales hidroeléctricas, lo que os contaba, cuando se aprovecha la fuerza del agua, ¿vale? Del caudal de los ríos, cuando un río está cayendo en una zona de pendiente y se aprovecha para poner una central hidroeléctrica, porque esa fuerza del agua del río puede aprovecharse para producir energía. Todo eso es uso no consultivo porque eso no implica que desaparezca el agua. En este caso, no utilizamos el agua para dar de beber a las plantas, para regar las plantas o para beber nosotros, ¿vale? Ahí no desaparece. Entre los usos consultivos en los que sí que desaparece el agua que utilizamos, la mayor parte del agua lo absorbe el 80% en la agricultura de regadío, ¿vale? Como hemos visto antes al principio. Un 12% los hogares y cerca de un 4% el resto de sectores económicos. Es el gráfico de sectores que pertenecía al año 2006, que no encontré ninguno posterior, pero bueno, tenéis en la página 111, como os decía, del libro, uno de 2012, y no ha cambiado, la verdad, la situación apenas, ¿vale? ¿Qué agua? O sea, existe una cosa que se llama el balance hídrico, ¿vale? Un balance hídrico puede ser positivo, puede ser negativo, ¿vale? Es positivo cuando el agua que hay es suficiente para satisfacer todas esas necesidades de la agricultura de regadío, las necesidades de agua de los hogares, ¿vale? Cuando se puede satisfacer
pues es un balance hídrico positivo, ¿vale? Pero cuando gastamos más de lo que tenemos un balance hídrico negativo, ¿vale? En el caso de España, pues hay que tener bastante cuidado con eso porque tenemos una fuerte evaporación. Como tenemos un clima templado si lo comparamos con otros climas del mundo, ¿vale? Pero tenemos un clima bastante seco. Por lo tanto, tenemos mucha evaporación, sobre todo en el verano, ¿vale? Y hay mucha agua de las precipitaciones que no se puede aprovechar, que desaparece, ¿vale? Solo queda disponible el 32% del agua que aportan las lluvias, ¿vale? Y de ese porcentaje se aprovecha menos de la mitad. Hay desequilibrios entre cuencas, ¿vale? No es lo mismo la situación, por ejemplo, en el norte de España que en el sureste de España. En el norte de España tenemos un clima oceánico y entonces ahí el balance hídrico pues es bastante positivo. Sin embargo, en el sureste de España la situación es más difícil, hay menos disponibilidad de agua porque llueve menos y hay mucha más evaporación, ¿vale? Y es un clima mucho más seco el que hay. De esta manera hay cuencas, ¿vale? Que son excedentarias. ¿Qué significa que son excedentarias? Pues que cuentan con bastante agua disponible, ¿vale? Para satisfacer sus necesidades. Y hay otras que son deficitarias, ¿vale? Que esas son cuencas en las que apenas se satisface la demanda de agua, están cerca de no satisfacer las necesidades de agua que tienen, ¿vale? Por un lado, las cuencas más excedentarias, ¿dónde se encuentran? Pues evidentemente en el área climática oceánica, que es donde llueve más, en la península ibérica, ¿vale? Por el clima oceánico. Pues aquí las cuencas de los ríos tienen bastante agua para satisfacer sus necesidades. Luego hay otras cuencas que son moderadamente excedentarias, que son las cuencas del Duero, del Tajo, del Ebro, ¿vale? Que aunque no se encuentran en zona de clima oceánico, ¿vale? Bueno, la cuenca del Ebro un poco al norte, ¿vale? Pero no se encuentran en zonas de clima oceánico, pues son ríos bastante caudalosos, ¿vale? Luego hay cuencas que están equilibradas, podemos decir, ¿vale? Como la de Guadiana de Guadalquivir, y otras cuencas que son ya deficitarias, ¿vale? Que tienen un déficit estructural, ¿vale? Que no es que un año llueva poco y entonces un déficit temporal, ¿vale? Sino que tiene un déficit permanente, ¿vale? Que es por su propio clima, que tiene un clima seco, ¿vale? Y por lo tanto siempre tienen un problema de un balance hídrico que está cerca de ser negativo, ¿vale? Que tienen difícil satisfacer todas las necesidades de agricultura de los hogares aquí, con el agua disponible que tienen, ¿vale? Es verdad también, por otro lado, que cada año se pierde un importante volumen de agua, ¿vale? ¿Y a qué se achacan esas pérdidas de agua que tenemos en España? Pues a un ineficiente sistema de riego agrario, ¿vale? Se pierde bastante agua con el riego, con la agricultura de regadío. Luego también, pues bueno, hay que tener en cuenta que esta situación empeorará con el paso de los años debido al cambio climático, ¿vale? Que es posible que tengamos un clima cada vez más cálido en el caso de España y cada vez más seco también, que se reduzcan las precipitaciones y por lo tanto eso es peligroso también para los recursos hídricos que tenemos en España y para sostener todas esas actividades, esa agricultura, esa necesidad de agua en los hogares, todas esas actividades que requieren agua, ¿vale? ¿Cómo se aprovecha el agua en España? Bueno, vamos a empezar con las aguas superficiales, luego vamos a hablar de aguas subterráneas, también los canales de distribución, ¿vale? Todo eso, ¿vale? Y vamos a mencionar también conceptos que caen también dentro, que pueden caer en definiciones, como por ejemplo aquí los embalses, ¿vale? Y vamos a dar también mucha información sobre algunos conceptos como los embalses, ¿vale? Para que también los aportéis cuando realicéis las definiciones en los exámenes, ¿vale? Entonces, ¿cómo se aprovechan los recursos hídricos en España? Pues a través de obras hidráulicas, ¿vale? Las obras hidráulicas, el objetivo que tienen es captar, es almacenar, es transportar, tratar el agua también, porque el agua no se puede consumir tal cual viene de la lluvia o tal cual viene de un curso de agua, tal cual viene del río, del lago, ¿vale? Hay que tratarla, ¿vale? Hay que potabilizarla o hay que tratarla al menos para que se pueda utilizar, ¿vale? Y para eso hay distintas infraestructuras, ¿vale? Para aprovechar toda ese agua. Las aguas superficiales, ¿cómo se aprovechan? Pues con embalses, ¿vale? ¿Qué es un embalse? Una extensión de agua almacenada artificialmente detrás de una presa o barrera transversal a la corriente, ¿vale? Se pone una barrera, un muro, en una zona del cauce de un río, ¿vale? O de otro curso de agua, y entonces se forma de esta manera una piscina, ¿vale? En una zona, ¿vale?
porque se almacena ahí el agua. ¿Cómo se construyen los embalses? Se aprovechan sobre todo los desniveles, ¿vale? De esto que hablamos en las centrales hidroeléctricas, que aprovechaban un desnivel, una zona de pendiente, ¿vale? Porque ahí el agua del río tenía bastante caída con bastante fuerza y se podía aprovechar para producir energía, pues lo mismo se hace para los embalses, ¿vale? En España actualmente existen 1.383 embalses, ¿vale? Y tienen distintos usos. Producción de electricidad, para regadío agrario, para abastecimiento de las ciudades y de las industrias, también para regularizar el caudal de los ríos, para evitar inundaciones, en algunos casos, ¿vale? O para evitar también estiajes que sean muy graves, ¿vale? Épocas secas del río en los que se seca el cauce, para evitar que sea muy grave, ¿vale? Sobre todo en la zona mediterránea, y también para usos recreativos como la natación, la pesca, la navegación. Y a lo largo de la historia contemporánea de España se construyeron bastantes embalses, ¿vale? Actualmente no se prevé que se construyan nuevos. ¿Por qué? Porque por su alto coste, porque los embalses también arrastran ciertos problemas, su capacidad disminuye progresivamente porque en el fondo del embalse, en el fondo de esa piscina que es el embalse, ¿vale? Se van acumulando muchos sedimentos, ¿vale? Porque cuando construyes un embalse, por ejemplo, hay que deshabitar una determinada zona, porque la construcción de un embalse puede implicar que en esa zona aumente mucho el nivel del agua y se inunden pueblos, que eso ha pasado en el pasado, han tenido que deshabitar pueblos de España porque iban a construir un embalse, ¿vale? Y han tenido que abandonar la gente. Luego también, pues causan alteraciones medioambientales, al fin y al cabo, pues que estás modificando el caudal del río, de esta manera estás construyendo una barrera en el cauce del río y entonces en el curso del río entonces estás modificando también el caudal, ¿vale? Esos son los embalses que hay en España y vemos también los aprovechamientos principales. Los embalses que sirven para energía hidroeléctrica, principalmente para producción industrial, para regadío, ¿vale? Que están aquí en verde, que vemos también bastante, para regulación, para regularizar el caudal, que vemos que están sobre todo en zona mediterránea, donde hay lluvias torrenciales en otoño con la gota fría y se pueden desbordar estos ríos, y para abastecimiento urbano. ¿Cuáles son los embalses de mayor capacidad de España? Pues son el de La Serena, ¿vale? Es el primero, que está en el río Zújar, que es un afluente del Guadiana en Badajoz y que se inauguró en 1990, que es este de aquí, perdón, vale. Sería este de aquí, ¿vale? Luego está el embalse de Alcántara del río Tajo en Cáceres, que fue finalizado en 1969, aquí, en Cáceres. Y luego hay otro que está en Salamanca, en el río Tormes, que es el de la Almendra, ¿vale? Que fue inaugurado en 1970, aquí, ¿vale? Y que tiene un uso principalmente para producir energía hidroeléctrica. Vale, todo ese agua, ¿cómo se distribuye? Pues a través de determinadas infraestructuras, ¿vale? Hay un tipo de infraestructura que son los trasvases, ¿vale? ¿En qué consiste un trasvase? En la transferencia de agua entre cuencas hidrográficas. Hemos visto que hay cuencas que son excedentarias, que cubren las necesidades de agua que tienen, ¿vale? Porque tienen agua suficiente para cubrir las necesidades de los hogares y de la actividad agrícola y todo eso, pero hay cuencas que difícilmente las cubren porque tienen menos agua disponible, ¿vale? Que son las cuencas, sobre todo las que hay en el Levante y en el sur de Andalucía, ¿vale? ¿Y qué pasa? Pues se realiza, en estos casos, se realizan varios trasvases. El trasvase más importante que existe es el del Tajo Segura, ¿vale? Desde finales de los 70, aunque fue planificado mucho antes, ¿vale? Se realiza un trasvase desde el río Tajo hasta el Segura. Se transporta agua desde la cuenca del Tajo, ¿vale? Hasta la cuenca del Segura, ¿vale? Entonces, se desvía agua desde ciertos embalses que se encuentran en Guadalajara y en Cuenca hasta el río Segura, ¿vale? A la altura de Albacete, aunque el río Segura luego va por Murcia. Eso es un trasvase. Luego, para aprovechar las aguas subterráneas, ¿qué se utilizan? Pues pozos y galerías, especialmente en el sur y en el Levante peninsular, en Baleares y Canarias, donde por el tipo de roca caliza, ¿vale? Pues hay más aguas subterráneas porque se filtra más agua al subsuelo y luego también porque están más necesitados de este tipo de agua subterránea, ¿vale? Porque tienen menos agua disponible. Y luego está el agua de mar y el agua salobre, ¿vale? El agua que
que pertenece a cursos de agua, ¿vale? O a lagos que tienen agua salada. ¿Cómo se pueden aprovechar? A través de plantas desalinizadoras, ¿vale? Que eliminan la sal del agua y que permiten así el uso de ese agua para consumo doméstico en los hogares, para industria y para agricultura, ¿vale? Pero como vimos, el porcentaje de agua que consumimos en España que procede de la desalinización del agua salada es bastante pequeño. Todavía no se ha encontrado un proceso que sea lo suficientemente rentable y barato como para desalinizar más agua salada que venga del mar o de otro tipo de cursos de agua que sean salados, ¿vale? Las aguas residuales, ¿vale? Las aguas de desechos son tratadas en estaciones de regeneración de aguas residuales, ¿vale? Para reutilizarlas en actividades que no requieren agua potable. No se trata de que reutilicemos esas aguas que vienen de desecho, no las vamos a beber nosotros, los humanos, ¿vale? Pero sí las podemos utilizar para agricultura, ¿vale? Suficientemente tratadas, eso sí, ¿vale? Las utilizamos para agricultura, para limpieza de las ciudades, para industria, ¿vale? Luego existen, por supuesto, plantas potabilizadoras y plantas depuradoras, ¿vale? El agua que bebemos se trata en plantas potabilizadoras. En estas plantas potabilizadoras, pues se capta el agua de los embalses, ríos y lagos. ¿Y qué se extrae del agua? Pues distintas cosas que tiene el agua que hace que no nos lo podamos beber, ¿vale? Pues residuos, algas, plancton, ¿vale? Luego se desinfecta con cloro y otros componentes, ¿vale? Para eliminar las bacterias que tenga y posibles enfermedades que podríamos tener por beber agua no potable y otros microorganismos que puedan contener, ¿vale? La potabilización del agua se realizaba ya desde época del antiguo Egipto, ¿vale? Desde épocas muy antiguas se realizaba a través de carbón, ¿vale? Se filtraba el agua con carbón, con arena, porque la arena y en el carbón se iban pegando esas partículas que tenía el agua, ¿vale? Y se potabilizaba de esa manera el agua en esa época, ¿vale? Bueno, a duras penas. Y luego ya a partir del siglo XIX se empezó a echar cloro, ¿vale? Y otros componentes al agua para terminar de potabilizarla y eso la verdad es que mejoró bastante el nivel de vida en gran parte de las ciudades del mundo, ¿vale? Lo que es el primer mundo actualmente, sobre todo en Norteamérica y en Europa, se mejoró bastante la calidad de vida con la potabilización del agua. Y luego están las plantas depuradoras, que se llaman EDAR, ahí van las aguas residuales, ¿vale? Las que proceden de la industria o de las ciudades, estas aguas con desechos que están muy sucias, ¿vale? Y se eliminan de ahí los aceites, la grasa, las arenas, el amoníaco y el fósforo para poder devolverlas al medio ambiente, ¿vale? Para poder devolverlas a ríos, a embalses y a mares sin que contaminen esas aguas, ¿vale? Y bueno, con esto nos vamos a terminar por hoy, ¿vale? Porque si no ya sería demasiado tiempo el que dura este vídeo y nada, os mandaré unas tareas que tendréis que responder viendo este vídeo. Así que nada, un abrazo chicos.